Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, miércoles 23 de agosto, como lo he anticipado. Ya está conmigo Carmen Urquía, representante de Hormuza, y con ella vamos a hablar un poco de la violencia laboral contra las mujeres. Bienvenida, Carmen, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía. Hablaremos y tendremos unos avances, un anticipo del informe que estará presentando el día de mañana Hormuza sobre el estado de la violencia laboral contra las mujeres, particularmente en el campo de la justicia laboral. Pero ya vamos a hablar de eso en el transcurso de la entrevista, Carmen. En un inicio me gustaría que toquemos un poco desde la perspectiva de Hormuza, ¿qué caracteriza en este momento el mercado laboral salvadoreño? Desde una lectura de género, ¿cómo está configurado el mercado laboral en nuestro país en este momento? Bueno, en este momento nosotras consideramos como preocupante la manera en que están participando las mujeres en el mercado laboral. Consideramos que están en una situación de desigualdad en comparación con los hombres. Las mujeres, por ejemplo, no solo se ven expuestas a situaciones de vulneración de sus derechos laborales, como lo son el no pago de horas extras, los despidos injustificados, sino que también se están viendo expuestas a situaciones de violencia laboral, como por ejemplo discriminación laboral por el hecho de ser mujeres, o discriminación también por maternidad, acoso sexual, que el espacio de trabajo o el ámbito laboral se presta mucho también para estas situaciones, y también para estar expuestas también a situaciones o hechos de acoso laboral. Además de esto, pues las mujeres, hay algunos datos económicos que nos dan información de cómo las mujeres se encuentran actualmente en el mercado laboral. Por ejemplo, en el país todavía tenemos una brecha de salario entre hombres y mujeres, que a propósito entre 2015 y 2016 la brecha no se redujo, todo lo contrario, tenemos, creo que aumentó en un punto, ¿verdad? Entonces eso también nos parece preocupante. Esperamos que con la medida del año pasado de aumento al salario mínimo, esta brecha se haya logrado reducir de alguna manera. Las mujeres se encuentran además participando, por ejemplo, en el ámbito laboral en pocos puestos de gerencia, o muy pocas son dueñas también de empresas. La mayoría de empresas son de los hombres, ¿verdad? Se encuentran, por ejemplo, con un problema bastante difícil que está recogido inclusive dentro de la normativa internacional que tenemos ratificada. Se encuentran con un problema de poder conciliar su vida laboral con las responsabilidades familiares que tienen como trabajadoras, en algunos casos como madres, o como también personas que cuidan o personas que dependen de ellas. Por ejemplo, hay un problema para las mujeres de poder compatibilizar estos dos ámbitos o estas dos esferas de su vida, lo cual no les permite o representa una barrera para que puedan o accesar al mercado laboral o para que puedan mantenerse en el mismo. ¿Cómo queda, Carmen, por ejemplo, luego de esta primera intervención que nos da una lectura general? Retomo una de las ideas que usted ha mencionado y que Hormuza le ha dado seguimiento a través de sus informes en el paso del tiempo, es el rol de las mujeres como propietarias de empresas o que tienen una categoría patronal. Usted mencionó que no es muy visible o es mínimo en el caso del país, los avances no han sido lo suficientes. ¿Y cómo se puede observar o qué elementos hay que tener en cuenta particularmente en el estado de esta situación? Que mujeres puedan tener la capacidad de financiamientos para hacer proyectos productivos, pero no solo de manera individual, también que lo puedan hacer de manera colectiva, porque hay proyectos también que dan buenos resultados, que a través de la organización entre mujeres, eso no solo genera una actividad económica, también las posiciona y les va generando desarrollo a ese tipo de proyectos. Entonces, me gustaría que hablemos solo un poco la idea de Hormuza, cómo se hace este monitoreo o el seguimiento al tema de las mujeres como propietarias de empresas o que tengan una categoría patronal, que tengan pues la autonomía para administrar y gestionar sus propios proyectos económicos. Bueno, aquí principalmente hay un problema de capacitación para las mujeres, para que puedan ser dueñas de empresas. Muchas veces dentro de los programas, por ejemplo, que se ofrecen, esta sí es una crítica de parte de nuestra para este tipo de programas, es que vemos mucho el tema de los microcréditos. Entonces siempre cuando es algo para mujeres, el microemprendimiento, el microcrédito, pero con esto en realidad lo que hacemos
es mantenerlas dentro de ese ámbito privado también, porque lo que se busca es que la mujer tenga un microemprendimiento, pero por ejemplo que tenga un negocio en casa o que pueda hacer algo en casa, pero que este a su vez le permita poder mantener todo el trabajo de los cuidados o todo el trabajo reproductivo que se hace en los hogares. Entonces, mucho vemos, por ejemplo, que los créditos para mujeres son son pequeños. Hay un problema también pues de asociatividad en el país. Nosotras en algún momento hicimos algún trabajo coordinado con la CONAMIPE, ¿verdad? Para tratar de mejorar los indicadores también en cuanto al acceso que tienen las mujeres en ese tipo de programas. Y por ejemplo, uno de los retos que identificábamos también era la brecha tecnológica que existe además entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, por ejemplo, presentaban algunos proyectos de compañías más rentables, pero el enfoque era más tecnológico. Y en el caso de las mujeres veíamos que todavía había cosas muy artesanales o realizando actividades que no se desligaban de su rol socialmente asignado, pues es decir, haciendo siempre actividades como cocina, bisutería, cuestiones de los cuidados, etcétera. Entonces, en el caso de los hombres eran proyectos que estaban más enfocados al tema tecnológico, cosa que en estos momentos pues es sumamente rentable. Tú puedes estar trabajando desde acá con personas al otro lado del mundo a través de una computadora, entonces eso les resultaba, ese tipo de proyectos muy rentables a ellos. Y en el caso de las mujeres presentaban más otro tipo de proyectos. Por ejemplo, había una participación más baja de ellas en ese tipo de programas. Algo tiene que ver un poco la estructura financiera de los bancos o las federaciones de crédito que no facilitan créditos, buenos créditos hacia las mujeres, y me llama mucho la atención la idea que usted mencionaba también, que se clasifica el aporte de ciertos proyectos o propuestas de proyectos de mujeres a áreas muy concretas, definido de un rol muy patriarcal, porque así es una definición muy patriarcal. Exacto. Hasta ciertas áreas. Entonces, ¿qué tanto también se puede influir o incidir en estas agencias financieras, agencias bancarias, para que apuesten por otra serie de proyectos en carácter económico, tecnológico, productivos o en otras áreas que puedan ser no solo redituables económicamente, también esto permite activar la economía de un sector y también de un territorio probablemente? Sí, bueno, precisamente nuestro país se encuentra en una necesidad de dinamizar esa economía por un lado, y por otro lado también hay una necesidad sentida de parte de la población de generar ingresos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que también nos preocupan con estos programas es que muchas veces dejan a las mujeres también dentro de la informalidad. Entonces eso pues, es preocupante. Precisamente por eso no pueden acceder a créditos, o los únicos créditos a los que pueden acceder son justamente los créditos que ofrecen las agencias de cooperación o algunas instituciones que están desarrollando algún tipo de programa de microemprendimientos para mujeres, porque la banca, tal y como funciona, por ejemplo, no las considera como personas sujetas de crédito, o en el caso que les prestan montos pequeños, y por el nivel de riesgo que ellas representan, también les prestan a altas tasas de intereses, lo cual en algunos momentos las hace caer a ellas también en impago. Entonces, no, los servicios que actualmente a los que ellas pueden acceder son únicamente entonces los que ofrecen microcréditos o algún capital semilla, pero es algo que realmente no les permite salir de la pobreza, ¿verdad? O salir de la economía o del mercado informal, por ejemplo, sino que las mantiene en esa misma situación, y en algunos casos lo que hace es profundizarla más. ¿Qué necesita su criterio un poco, o qué deben hacer instancias como CONAMIPE, Ministerio de Economía, o la Banca Nacional, BFA, o el Banco para el Desarrollo, Bantesal, que tiene actualmente la estructura de este país, del gobierno de este país, en función de esta área estratégica de la promoción de la reactivación económica de las mujeres? Y a veces solo lo pensamos de las mujeres en los sectores más urbanos, pero también ver proyectos a nivel rural o de otros departamentos en donde estas apuestas también se pueden desarrollar. ¿Qué se debe de promover o qué necesitan hacer este tipo de organizaciones gubernamentales para apuntalar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres? Pues hay que preparar un poco más a las mujeres, ¿verdad? Brindarles mayores herramientas. Yo entiendo que ya hay algunos programas focalizados que van específicamente para las mujeres.
y eso, aunque es una cuestión muy positiva y es bien percibido por ellas, creo que también es de revisar y de mejorar los indicadores también de calidad, no solo el número de mujeres que puedan ser beneficiarias de un programa también, sino que hace mucha falta la parte del seguimiento. Hay un montón de mujeres que han recibido talleres de muchas cosas, pero por ejemplo no han logrado activar o tener algún emprendimiento económico. Es necesario también que en el momento que se vayan a impartir estos programas en los municipios, se haga un análisis del potencial económico que tiene el mismo municipio, porque si no, entonces lo que tenemos es mujeres, por ejemplo, en situación o mujeres empobrecidas brindando productos o vendiendo productos o brindando servicios a mujeres que también están empobrecidas. Entonces no hay tampoco como una manera de que estas mujeres puedan transitar de la pobreza, por ejemplo, a mejorar su situación económica, sino que se encuentran produciendo para el mismo mercado local, y en muchas veces ese taller que se ha impartido o ese emprendimiento que se quiere poner en ese municipio no fue una necesidad identificada. Entonces es necesario también adaptar los programas a las realidades de cada municipio. Aquí tenemos municipios que están en situación de pobreza extrema, por ejemplo, entonces hay ciertas empresas, por ejemplo, o negocios locales que no van a funcionar. Entonces se tiene que hacer un análisis también del potencial económico que tienen los territorios. Hablemos ahora un poco de las brechas salariales para continuar en el ámbito económico. Ya vamos a hablar de la justicia laboral, Carmen, y me llama la atención esto. Esto lo retomo del informe que publicó Hormuza el año pasado sobre el mercado laboral, y afirman que hay una discriminación hacia las mujeres, y el dato que presentan es el siguiente. El salario promedio en 2015 para las mujeres era $272 y el de los hombres 322. La cobertura llegaba al 84%, pero no estaban en las mismas condiciones. Ese es solamente un dato, pero de fondo, y lo que me interesa conocer desde su perspectiva, Carmen, es qué explica, por qué podemos o qué elementos explican esta situación que tenemos, que hay discriminación y hay una brecha salarial. ¿Cuáles son esos puntos que hay que tener en cuenta, no solo en la actividad empresarial o económica, también de la misma sociedad salvadoreña? Bueno, que en realidad mucho del trabajo que realizamos las mujeres responde a la división sexual del trabajo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en que hay sectores feminizados. Y esos sectores feminizados casualmente tienen la característica que son los que representan los empleos más precarios. Por ejemplo, hay más de 100.000 mujeres trabajando dentro de las casas como trabajadoras del hogar remuneradas. ¿Cuál es la característica de estas más de 100.000 mujeres? Que no tienen ni siquiera un salario mínimo, no tienen o no gozan del derecho de trabajar 8 horas diarias, que podemos pensar que ha sido un derecho conquistado desde hace muchos años por la clase trabajadora, pero las mujeres que se encuentran trabajando en este sector no gozan de los mismos derechos. Entonces están y eso nuestra misma normativa lo ha permitido, las deja como trabajadoras de segunda categoría o ciudadanas de segunda categoría al negarles ciertos derechos. Podemos hablar, por ejemplo, del trabajo de maquila también, que desde que se instaló en el país, históricamente ha sido uno de los sectores que más se ha denunciado por vulneración a derechos laborales. ¿Y cuál es la característica de este sector también? Que es un sector feminizado. Y desde hasta hace el año pasado, que no estaba la brecha del salario tan alta, pero por ejemplo era también el salario más bajo, aparte del agro. Entonces eso ha generado también que no se logre superar ese 16% más o menos que tenemos de brecha entre hombres y mujeres. Lo otro es que también las mujeres se encuentran mayormente en el sector informal que en el formal, entonces pues eso tampoco ha permitido que la brecha se pueda cerrar. Y las implicaciones que tiene, por ejemplo, antes de irnos a la pausa, Carmen, las implicaciones que tiene esto con la seguridad social, y un tema que hemos hablado en diferentes momentos en este espacio de entrevista es el tema de las pensiones, porque hay un claro reflejo de brecha que no solo se traslada a nivel salarial, en oportunidades económicas, en acceso a financiamiento y emprendimientos, también esto se refleja en la cobertura de servicios sociales que el Estado le brinda, o en este caso que no le brinda, y también el tema de su proyección de vida, ¿no? Cuando es ya en la vejez,
mujeres si no disponen de una pensión. Y en este momento está en debate este proceso de consulta sobre una reforma del sistema previsional, pero parece ser que el factor de género o la variable género no está siendo considerada necesariamente en las propuestas que están como más cercanas a lograr un acuerdo, por decirlo de esta forma. Sí, nosotras hemos dialogado, ¿verdad?, con el sector laboral para tratar de que puedan incluir algunas medidas o acciones positivas, ¿no?, que queden en la ley. Y de las propuestas que hemos revisado, definitivamente la única que las recoge en alguna medida es precisamente la presentada por el sector laboral, pero pues, definitivamente aquí vemos una situación de discriminación para las mujeres en el acceso al empleo, cuando están en el empleo y cuando salen del mercado laboral, porque ese tema también del salario no solo les afecta mientras se encuentran trabajando, sino que también en el momento de pensionarse. Al ganar un salario más bajo, obviamente la pensión va a ser más baja, y con el actual sistema de pensiones, por ejemplo, lo que hemos visto es que muchas mujeres no se logran pensionar, sino que lo que le hace la AFP es darle el dinero que durante ese tiempo han ahorrado, pero ese dinero le va a servir a las mujeres para sobrevivir, ¿qué? 5, 3 años, a lo mejor 7 con mucha suerte, y la esperanza de vida para las mujeres es mayor que para los hombres, entonces vamos a tener también una población mayor o mujeres adultas mayores que van a estar en una situación de pobreza también bastante agudizada, ¿vea?, pese a que hayan trabajado todo el tiempo, ¿no?, mientras fueron activas económicamente, aunque hayan estado trabajando y recibiendo un salario, aunque hayan estado en el mercado formal, en su vejez no tienen este ingreso económico garantizado. Perfecto, Carmen, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de la justicia laboral y las afectaciones hacia las mujeres. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad platicamos sobre la violencia laboral contra las mujeres. Me acompaña Carmen Urquía, representante de Ormusa, y en este bloque lo haremos particularmente de la justicia laboral. Vamos a tener una antesala, una previa al informe que se presentará el día de mañana para hacer un punteo de aquellos aspectos principales que afectan a las condiciones de vida de las mujeres, particularmente en su justicia laboral. Y en este caso, desde Ormusa, ¿cuál es el estado en este momento del ejercicio de los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, Carmen? Bueno, las mujeres sufren, al igual que los hombres, vulneraciones a sus derechos laborales. En esta edición del Mujer y Mercado Laboral hemos estudiado específicamente aquellas vulneraciones que están relacionadas a la violencia laboral en los espacios de trabajo. Lo hemos hecho sobre discriminación laboral, acoso laboral y acoso sexual. Y en realidad, pues, la situación es bastante preocupante. Por un lado, dentro de las estadísticas que pudimos recolectar, lo que nos dimos cuenta es que hay una invisibilización, ¿verdad?, de parte de instituciones garantes de derechos laborales de la situación, lo cual definitivamente no permite que tengamos el verdadero rostro de la violencia laboral en el país, y lo que al final también ha ocasionado que no se cuente con medidas suficientes para poder atender estas problemáticas. Por ejemplo, encontramos dentro del estudio que una de las instituciones a las que la población trabajadora mayormente acude a poner anuncios o avisos es el Ministerio de Trabajo, lo cual sí nos da una lectura de que la gente o la población trabajadora sí identifica el Ministerio de Trabajo como la institución, digamos, que debe garantizar sus derechos laborales. Sin embargo, cuando vamos y revisamos los datos, por ejemplo, de instituciones como la Fiscalía, nos encontramos con un problema que, por ejemplo, por mencionar, para el caso del acoso sexual, sabemos, ¿no?, por la misma construcción de los espacios laborales, que es un espacio que se presta mucho para que se geste ese tipo de vulneración, ¿verdad?, como es el acoso sexual. Sin embargo, en la Fiscalía, por ejemplo, no nos dan un dato específico del delito de acoso sexual, en qué ámbito fue ocasionado. Entonces, no nos permite tampoco hacer un análisis tan preciso del problema en el espacio laboral. De igual manera, con el caso del acoso sexual, la figura, digamos, penal que se utiliza es la de otras expresiones de violencia.
Sin embargo, vamos a Fiscalía y queremos ver esas otras expresiones de violencia contra las mujeres que tienen registradas, cuáles de esas fueron ocasionadas o sucedieron en el ámbito laboral, y tampoco encontramos estadística de eso. Entonces, vemos que por un lado ese derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, se está viendo que lo tenemos en todos los ámbitos, menos en el ámbito laboral, porque no se toman las medidas suficientes. Las instituciones también de alguna manera tienen el personal que no está del todo capacitado para atender este tipo de vulneraciones. Existe, bueno, lo que mencionábamos también, ¿no?, del subregistro. Hay revictimización también de las mujeres cuando van a hacer denuncias de este tipo a las instituciones. Y por otro lado, cuando escuchamos los testimonios de las víctimas y de los mismos funcionarios, nos damos cuenta que el problema es más grande de lo que reflejan las estadísticas. En una parte del estudio también se recoge también cómo estas afectaciones afectan social y económicamente a las mujeres. Vemos impactos negativos, por supuesto, por ejemplo, en la salud. Hay muchas mujeres que han estado expuestas a alguna de estas manifestaciones de violencia laboral, que presentan, por ejemplo, problemas de salud graves, ¿verdad?, o problemas económicos, inclusive el temor constante a perder el empleo, que no les permite tampoco poder ir a poner una denuncia. De las denuncias que se han recogido, por ejemplo, de los sectores, el que mayor denuncias presenta es el sector privado. En general hay un 75% de denuncias que corresponden al sector privado, pero también hay un 25% de denuncias que corresponden al sector público. Y lo que hemos podido ver es que muchas veces las mujeres van a poner la denuncia hasta que ya la situación se encuentra en una situación peligrosa para ellas, por ejemplo, o que se encuentran ya como en el momento último, cuando están a punto de perder su empleo, o inclusive cuando ya lo han perdido. Entonces, mientras han estado expuestas por mucho tiempo a alguna de estas manifestaciones de violencia, pero no han ido a poner ninguna denuncia. Me ha mencionado un poco el caso de la Fiscalía, que hay problemas con sus registros o no hay detalles específicamente en qué áreas concretas. Se puede tener un dato bastante general de las denuncias de acoso sexual o de acoso laboral, pero en un principio también me mencionaba sobre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Previsional. Y la gente lo identifica, pero ustedes le pueden llevar o le llevan un seguimiento a lo que hace el Ministerio de Trabajo respecto a estas denuncias, es decir, la capacidad de reacción, de respuesta o de seguimiento ante estas denuncias. ¿Lo han podido identificar? ¿Qué aspectos han podido resaltar de este monitoreo? Bueno, en el caso del Ministerio sí reconocemos que ha hecho un esfuerzo a partir del 2014, por ejemplo, de por lo menos ya llevar un registro de denuncias que reciben de acoso sexual y acoso laboral. Por increíble que parezca, antes no se hacía. Están haciendo también inspecciones, o sea, una persona trabajadora puede ir y solicitar al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Inspecciones, que hagan en su lugar de trabajo una inspección por acoso laboral o por acoso sexual o por discriminación también. Algo que vemos sumamente positivo de parte del Ministerio, ya que recibe muchas denuncias. Entonces ya por lo menos están realizando este tipo de inspecciones, como decía antes, no lo hacían. Entonces vemos que han dado un pequeño avance en ese sentido. Uno de los problemas que a veces tienen es con las sanciones. Por ejemplo, en el código hay un problema, ¿verdad? Y ese no es solo un problema de El Salvador, sino que también es un problema de la región, e inclusive me atrevería a decir casi que mundial, que hay un problema de conceptualización, ¿verdad? Muchas veces los inspectores de trabajo no saben o no logran identificar cuando están ante un caso de acoso laboral, ¿verdad? Porque no lo encuentran recogido en la normativa laboral específica. Sin embargo, sí tenemos una ley, ¿verdad?, específica sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que sí recoge, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acoso laboral, acoso sexual, discriminación laboral, ¿verdad? Hay mecanismos para poder también atender estos casos. Sin embargo, al no estar específicamente o al no encontrarse directamente en la normativa laboral, se encuentran con el obstáculo que no encuentran
sobre qué ley poner la sanción o la multa. En el Código de Trabajo, por ejemplo, aparece como malos tratos únicamente. En la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo aparece dentro de la definición de riesgos psicosociales. Entonces, muchas veces el inspector se encuentra, ¿no?, con ese tipo de problemas de sobre qué ley sancionar. En el caso del Código de Trabajo, las multas son sumamente bajas y además que una multa no resuelve el problema. Sí hemos tenido casos en los que una persona denuncia, el ministerio va y hay un cese de la situación o hay un cese del acoso. Pero hay otros casos en los que el empleador prefiere pagar la multa antes de atender la situación. El otro problema es que las empresas o las instituciones tampoco toman responsabilidad sobre los hechos que están sucediendo con sus trabajadores y sus trabajadoras. Si sucede un hecho de acoso sexual, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, no es algo que debe verse como un problema, ¿no?, entre la mujer y el hombre o un problema entre los trabajadores, sino que la empresa tiene responsabilidad. Si esas personas están dentro de la empresa o están dentro de la fábrica, es porque están ahí cumpliendo con una labor y es porque están contratados por una empresa. Entonces la empresa debe también tomar medidas al respecto. Y en este caso, pues nosotros también hemos hecho algunas recomendaciones a la empresa, principalmente, por ejemplo, que se haga un diagnóstico del problema, si sucede o no en el espacio laboral. Lo otro es, ¿no?, que se comunique a las personas trabajadoras que la empresa tiene una política o que en todo caso formulen una política de no violencia dentro del trabajo y además que pues se le dé seguimiento también a la misma. Otro dato relevante dentro de la investigación es que, por ejemplo, si nos dimos cuenta que no solamente son las mujeres las que están expuestas a violencia en el lugar de trabajo, sino que las estadísticas también nos dan datos de muchos hombres que han denunciado también ser víctima, ¿no?, de alguna de estas manifestaciones. Hay un aspecto que me llamaba la atención mientras intervenía, Carmen, era este punto. Particularmente se asocia como patrones generales de violencia, de acoso sexual, de acoso laboral hacia los hombres y mujeres. Bueno, ha mencionado sobre todo en el caso de las mujeres, pero también hay casos de hombres, pero me llama la atención esto. Desde Hormuza ustedes le han podido dar seguimiento a casos muy concretos o empresas en particular porque hay una pauta o hay un patrón continuo de violación a los derechos laborales, de acoso sexual, de acoso laboral, de explotación en condiciones laborales. Si es así, ¿nos podría comentar un poco de esos casos o de esas empresas en donde están? Porque creo que es importante que la audiencia lo sepa para efectos de una sanción más colectiva, una sanción moral o una denuncia también ante estas situaciones. Sí, nosotros hemos dado seguimiento a algunas de las denuncias que nos llegan al Centro de Atención Legal con el que Hormuza cuenta. Y pues han habido como diferentes etapas, digamos, para solventar algunas de las situaciones. Bueno, generalmente lo que hacemos es indicar a las personas a qué institución deben dirigirse a poner la denuncia respectiva, damos seguimiento a la misma. En algunos casos, por ejemplo, que hemos tenido dificultad porque muchas veces las personas no quieren poner la denuncia por miedo a ser despedidas también, hemos dado capacitaciones en algunos lugares de trabajo precisamente sobre violencia laboral, ¿verdad?, sobre acoso, sobre hostigamiento sexual, que son algunas de las cosas que más nos denuncian las mujeres. Para el caso hemos tenido situaciones inclusive en las que la empresa tiene ya una cultura interna de acoso sexual, por ejemplo, y que eso se ha normalizado o se ve como algo normal, es parte ya del ambiente de trabajo. Hemos encontrado empresas donde hemos podido diagnosticar eso, o instituciones públicas, por ejemplo, donde hay toda una unidad. Una red, ¿no? Sí, o hay toda una unidad, por ejemplo, que está sufriendo acoso laboral o acoso sexual. Una de las cuestiones también que es importante mencionar, que en el caso del acoso sexual muchas veces luego ha derivado a situaciones de acoso laboral, lo cual hace también difícil, uno, que la víctima denuncie, dos, que incluso otros compañeros o compañeras de trabajo puedan intervenir, ¿verdad?, porque les da miedo verse expuestos a esa misma
situación, pero sí hemos encontrado bastante de esta situación tanto en empresas como en el sector público. Ahora me llama la atención este punto, Carmen. Hay instituciones, hemos hablado del Ministerio de Trabajo, del órgano judicial, particularmente la Fiscalía General de la República, pero hay dos instituciones que me llaman la atención y le aprovecho para preguntarle qué rol tienen en todo este punto de prevenir o de sancionar o de asistir a las mujeres que son víctimas de violencia laboral. Pienso, por ejemplo, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República. ¿Hacen un trabajo suficiente estas dos instituciones? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, en el caso de la Procuraduría General de la República es, por ejemplo, la que representa a la persona trabajadora en un juicio individual de trabajo. Una de las, precisamente, los problemas que vemos con la Procuraduría es que hay casi ninguna denuncia o ningún caso llevado hacia los juzgados de lo laboral en el tema de acoso, ¿verdad? Precisamente porque hay un problema también con los jueces, y eso nos lo ha manifestado personal de la Procuraduría, que no aceptan las demandas cuando van en este sentido. Generalmente, ¿por qué no las aceptan? Generalmente, bueno, pues dicen que no es competencia de su juzgado llevar ese tipo de denuncias, que se vaya, por ejemplo, ahora que está también los juzgados especializados de mujeres, o que es un problema o una situación que no responde al derecho del trabajo. Entonces, ese es un problema sumamente grave que sí hemos logrado identificar. Al mismo tiempo también hay poca creatividad de parte de las personas o poco compromiso de parte de las personas que atienden este tipo de casos, y eso lo vemos, por ejemplo, en los registros. En la Procuraduría pueden tomar registros sobre un caso que llevaron de despido injustificado, sin embargo no se recoge si previo a este despido la persona sufrió algún tipo de violencia laboral o estuvo expuesta a algún tipo de violencia laboral. Entonces son situaciones, datos que no se buscan, información que no se registra, como decía, entonces no se ve el problema, entonces la institución tampoco lo considera como importante y no se toman las medidas suficientes para atender este problema. Nosotras actualmente con la Procuraduría nos encontramos también por desarrollar un proceso de capacitación especializado justamente para que la Procuraduría pueda contar con algún personal capacitado en la atención a este tipo. ¿PGR se refiere? Procuraduría General de la República. ¿Y en el caso de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos? En el caso de la PDDH, pues también de alguna manera hemos solicitado en algunos casos el acompañamiento también, y las víctimas lo han solicitado, sobre todo cuando son personas que han visto su derecho vulnerado y que pertenecen al sector público. En este caso la Procuraduría para los Derechos Humanos, la limitante que le vemos que únicamente puede hacer recomendaciones. En este caso la limitante la tienen más por su competencia, ¿no? Como pueden hacer solamente recomendaciones, no llega esto a una sanción, ni tampoco llega muchas veces a que el problema se pueda resolver. Muchas veces se resuelve para la persona trabajadora que puso la denuncia. Sin embargo, cuando hay casos que ya es un grupo de trabajadoras o trabajadores que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, muchas veces no hay más que hacer en algunos casos. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que si entre víctima y victimario se traslada o se mueve de su puesto de trabajo a la víctima y no al victimario, entonces esta persona, ¿verdad?, puede ver en alguna medida resuelto su problema al ser trasladada del lugar. Sin embargo, el problema queda siempre ahí. Entonces, creemos que no son suficientes tampoco las medidas, o no basta con una recomendación que la PDDH pueda dar a la institución. Además, si la institución también a la que se hace la recomendación no la cumple, porque como no es obligatoria, digamos, entonces no la cumplen. Entonces, en el caso de la PDDH es más por las limitaciones, más por las competencias que tiene la misma institución. Perfecto, Carmen. Entonces, me gustaría cerrar la entrevista con esto. Si puede hacer la invitación a los amigos y amigas a la presentación del informe el día de mañana, el horario, el lugar donde se va a desarrollar esta actividad, para que puedan estar atentos, y seguro hay personas que están muy interesadas en disponer en la versión impresa de dicho informe, pues si así se hará, para que pueda hacer este comentario a la audiencia. Sí, claro. Bueno, la presentación del informe Mujer y Mercado Laboral va a ser el día de mañana en el Hotel Real Intercontinental a las 8 a.m.
Va a haber una exposición más amplia del contenido del informe. Además, vamos a entregar un ejemplar. Esperamos contar con personal o con representantes de las instituciones que hemos mencionado hoy día. Esperemos que estén presentes en el evento. De igual manera, si usted no puede asistir a la actividad, puede consultar o puede bajar el documento a partir de mañana en la página del Observatorio Económico Laboral de Hormuza, donde va a estar disponible en versión digital. Perfecto, Carmen. Gracias por habernos acompañado y hablado de este tema de la violencia laboral contra las mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes.